Bueno, estamos hoy y es un gran placer, hay que decirlo, con Miguel Molina. Miguel Molina, que es profesor e investigador universitario, que durante varias décadas se ha interesado en documentar y crear arte sonoro y que es un artista multifacético, una de las piezas claves también que conforman el estudio del arte sonoro iberoamericano, puesto que ha trabajado también, por ejemplo, los orígenes del arte sonoro mexicano, de las onomatopeyas negristas de Sor Juana Inés de la Cruz al fonógrafo bajo la batuta de Federico Sánchez Fogarty, nada menos. Y lo ha presentado además en un lugar muy querido para nosotros, que es la Fonoteca Nacional de México. Actualmente, Miguel Molina es catedrático del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y director, y esto quizá es más importante para lo que nos ocupa hoy, del Grupo de Investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia, LCI. Miguel, para entrar en materia, cuéntanos cómo se creó y qué hace el Laboratorio de Creaciones Intermedia, porque entre otras cosas hace esto, libro tan gordo que hiciste, me parece que fue en 2013, y que tiene un título onomatopéyico bastante divertido, Chum Chum Pim Pam Pum Olé, muy sonoro, por cierto, y que en torno a él precisamente tiene que ver lo que vamos luego a mostrar visualmente. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, el grupo también un poco se creó, se llamó Intermedia, más cogimos el concepto de Higgins, ¿no? Que es lo indeterminado, digamos, éramos personas de diferente procedencia. Y se creó en el 2001, ¿no? Entonces le llamamos intermedia por esa relación también. Bueno, Higgins hablaba de lo que no estaba en un sitio en otro, no es el concepto ni... Sí. Sí, trabajar entre los medios, entre los soportes, sí. Éramos como restos de otros medios, entonces formamos esa diversidad, nos enriqueció. Yo estuve del 2001 hasta ahora, que es José Juan, lo he dejado de muchos años, nunca es bueno llevar algo. Pero sí que lo principio que se creó también se lleva arte de género, arte público, y una de ellas pues fue arte sonoro, ¿no? Y muchas veces en lo del arte sonoro, claro, teníamos que configurar dentro de un proyecto, ¿no? Y entonces es difícil de transmitir la necesidad dentro de un proyecto de I+D y cogimos ese patrimonio de lo antecedente, ¿no? De algo, ¿no? Porque normalmente te van a evaluar personas que le tienes que hablar lo que Bourdieu habla también del capital cultural, ¿no? Entonces recuperar muchas veces donde no estaba el nombre, ¿no? Entonces arte sonoro es un concepto que aparece en los 80 y tal, pero en la práctica se antecede al concepto. Luego ocurre que la vanguardia ha sido el origen, pero la vanguardia internacional no aparece la vanguardia española como antecedente. Entonces quisimos un poco recoger. Al principio hicimos la vanguardia internacional con Hispanoamérica y con Europa, los futuristas, y el segundo fue centrado en lo español, ¿no? Y entonces surgió este proyecto que fue como los antecedentes en la vanguardia española. Pero nos pasó algo curioso, que luego lo comentaré, ¿no? Por no alargarlo, que el origen era la vanguardia, pero también la vanguardia en España a veces no ha sido una ruptura y ha sido recuperar el barroco, ¿no? Como vanguardia. Entonces nos pasó algo divertido que la vanguardia era nuestro foco, pero nos llevó también a lo que pasó a la vanguardia, igual que la generación 27 volvió al barroco, pues a nosotros nos pasó también que nos llevó a Cervantes, ¿no? Como un antecedente también del uso del sonido, ¿no? No solo de la música, sino del sonido como concepto transversal, ¿no? Sí, precisamente tú señalas en la introducción a este libro del Chim Pam Pum, todo esto que decíamos antes, precursor precisamente de lo que vamos a oír y ver después, que son tus palabras, la práctica suele antecederla, ya lo has dicho, a su conceptualización. Y el arte sonoro podemos considerar lo que ha estado ahí presente en toda la historia donde no estaba su nombre o su nombre era otro. Ha estado en la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y en otras manifestaciones sin el apelativo de arte, del sencillo paseo campestre contemplativo al duro campo de batalla. Lo contemporáneo, concluyes, no está solo limitado al tiempo presente, y esto es lo que me interesa a mí ahora, sino también a ver, escuchar de una forma nueva el pasado o a su proyección futura. Y ahí yo creo que también encaja eso que estás comentando ahora y encaja también esto que vamos a ver ahora, que es precisamente, es una grabación en estudio, pero en todo caso el concierto que vamos a ver, ese arte sonoro de ayer y de hoy, que hoy nos ocupará, empezaba así. ¿Y cómo empezaba? Cuéntanos, porque empezaba con Cervantes.
Sí, con Cervantes también esa capacidad, ¿no?, de utilizar el sonido. Y luego también Cervantes, si es un referente, son por dos conceptos, el perspectivismo y también de novela moderna, el Quijote, porque un personaje cambia, ¿no? En la obra esta que vamos a escuchar es de Rinconete y Cortadillo, es una novela ejemplar de 1613, y ese perspectivismo ya está esta obra, ¿no? En realidad es la música, entre comillas, que hace el AMPA en Sevilla, ¿no? Está el jefe del AMPA, que es Monipodio, y tiene una discusión, dice, no, vamos a tocar para entrar en paz. Entonces, una de las ladronas, pues Escalanta, coge sus chapines, ¿no? Los chapines como prequeer, ¿no? Eran estos que llevaban tacones, nosotros Sí, utilizamos unos zuecos. Ella sí. se quita y lo utiliza golpeando. Luego está, pues, Escalanta, gananciosa, pues coge los chapines, ella coge la escoba, y luego el jefe de los ladrones, pues rompe un plato y utiliza dos tejoletas. Entonces, genera una música. En realidad, ¿por qué Cervantes coge esto? Y es que los ladrones, de hecho, un ladrón dice que roba por la gracia de Dios y para servir a Dios y a la buena gente. Entonces viene a decir que desde las capas más altas a más bajas es reflejo de ese valor, ¿no? Entonces Cervantes hace que una escoba sea un gran instrumento. Es como decir, un ladrón sirve a Dios, como también las clases altas también utilizan el hampa para matar o se sirve de ella, ¿no? Entonces hace una metáfora, ¿no? En este caso, un ladrón, pues dice, la escoba es el instrumento más barato, no lleva trastes ni cuerdas, no se ha hecho más, lo inventó un Héctor de la música, y viene a decir esa trascendencia que cada uno, viene a decir el ladrón, cada uno en su campo lo trasciende, ¿no? Y aquí él utiliza esa metáfora de la escoba, los chapines y un plato roto, y entonces colaboramos para hacer eso, pues con Pau Ballester, que es del Grupo Amores, y de su aula de percusión en el Conservatorio Profesional, pues dos alumnas de ellas pues colaboraron, hicimos esa presencia, pues Polo también lo grabó, que aquí es un ensayo en la misma aula donde se grabó esa seguidilla y darle sonidos a esa relación que en la obra de Cervantes, cuando hacen la obra, no le dan importancia. Pues aquí le dimos importancia como una obra de arte sonoro. Pues dejémonos sorprender por Cervantes y por esta seguidilla tan curiosa para comenzar a escuchar algo.
El acto que vosotros hacíais en 2013, concretamente el 15 de mayo de 2013, en la Societat Musical Poblats Marítims, comenzaba con esta seguidilla, pero no como la hemos escuchado ahora, porque había una cantante, por ejemplo, aquí no la hay, pero sí que, evidentemente, lo fundamental, el trabajo de Pau Ballester con la composición y tal, y la referencia a estos instrumentos citados por Cervantes en Rinconete y Cortadillo estaban. Pero vamos a entrar ya de lleno, si te parece, a ese concierto que se titulaba Arte Sonoro de ayer y de hoy, desde la escoba musical de Cervantes hasta Clapping Music por Cabañales, porque efectivamente Clapping Music de Steve Reich, ya lo veremos y escucharemos, estaba también presente en este singularísimo concierto. Y bueno, vamos a poner solo algunas cosas de este concierto, algunos momentos. Por ejemplo, hay referencias también, yo creo que importantes, y son de destacar a lo que serían, bueno, las primeras vanguardias. Está Dada, está también, está, bueno, sí, por ejemplo, está Dada con este juego entre la máquina de coser y la máquina de escribir, esta competencia. ¿Cómo se os ocurrió esto que vamos a ver ahora? Pues sí, curiosamente esta obra, porque también no lo tengo traducido, bueno, lo voy a enseñar así. Pues siempre me gusta las fuentes originales. Entonces este es Berlín Dada, escrito por Walter Merrin. A mí siempre me ha interesado el cabaret. Digamos, es un dadaísta, pero muchos dadaístas lo consideran que está más cercano del vodevil, el cabaret político. Entonces esto está en alemán, no está traducido. Entonces salió esa obra. Y en esa obra, de alguna manera, habla de ella, ¿no? Como una velada que nos está hablando como el Dada de Zúrich es como un Dada que está fuera de la guerra, desertora, y de allí del Dada de Berlín es un Dada del 18 que han perdido la guerra, ¿no? Entonces, esta es una realidad, es una velada, es la tarde, es una matiné como de domingo por la mañana, un 7 de diciembre de 1918, en noviembre había terminado la guerra. Entonces, ese ambiente también ellos generan a través del Club Dada, que el Club Dada en realidad se juntaban pues para hacer cosas, ¿no? De hecho, Hauptmann decía, acción, acción, ¿no? Se ha acabado ya la escritura, ¿no? La escritura, publicar libros, ¿no? Entonces ellos montaron esto. Lo curioso de aquí es que hay varias fuentes, ¿no? Walter Merrin cuenta, pues en este caso son dos, Josh Gross, que llama Bev, y Walter Merrin, ¿no? El Gross era como boxeador, es peso pesado que ha forrado, tocaba la máquina de coser, que ha forrado agujeros de creación y tal. Y Walter, que tocaba la máquina de escribir, pues era el peso pluma, ¿no? Lo presentaban todo. En realidad hay dos versiones, ¿no? Aquí crea un diálogo simultáneo, ¿no? Rataplan, pan, o ta, 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 pim, pim. O sole mío, en realidad Walter juega con lo simultáneo, pero Hausmann en el correo de Dada dice, él miente, allí no había voces, solo era ruido simultáneo, ¿no? De hecho, Hausmann dice que fue un fracaso, ¿no? Y que la gente gritó y ellos dijeron, bueno, salió todo el coro de Dada diciendo, muy amables damas y caballeros, os podéis ir al diablo si os queréis divertir. Una conferencia de Tomás Dano a los burdeles, ¿no? Vino la policía y todo. En realidad Hausmann lo veía como un fracaso. Lo curioso de esto es que tenemos una versión escrita que dicen que no existe, que es la que utilizamos, muy improvisada, y luego la otra es ruidosa simplemente. Lo que ha pasado es que he encontrado otra que es Valesca Ayer, que es una de danza grotesca de aquella época, que viendo aquel jaleo que había, pues ella la cogieron ahí y hizo danza y bailó. Ella tiene, soy una bruja, es su memoria del 65, y dice que bailó al son de las máquinas, ¿no? Pero claro, yo he encontrado, eso lo he encontrado ahora, no lo teníamos, hubiéramos puesto a Valesca. Esto viene a decir que la vanguardia ha sido muy protagonizada de hombres, ¿no? Y un poco ha estado olvidada de ella. De hecho, Valesca hizo danza surrealista y Bretón, esto no es surrealismo. Es como Wolfgang Ruhen pues ha dicho que era como una forma de marca registrada. Es decir, la vanguardia era misógina, era también la educación, era vanguardista, pero no en ese tema. Haremos una cosa en Fluxus ahora en octubre, introduciremos a Valesca, que es decir, que de alguna forma las fuentes cada uno tiene una selección. La que hemos hecho aquí sería la de Walter, ¿no? Merrin, ¿no? La de Berlín Dada,
y en eso pues ha hecho una versión. Hemos cogido en lugar de 2 hombres, pues ella, Noelia, pues hace, en este caso, la máquina coser, que sería pues lo que sería Joe Gross, ¿no? Joe Gross, que era muy boxeador, era tal, pero es muy bonita, que esta obra, curiosamente, no se ha hecho en muchos discos y yo la veo como muy... Además es una ironía del futurismo. De alguna forma, el futurismo utiliza las máquinas, ¿no? Pero Dada, muchas veces han criticado que Dada no inventa nada nuevo, el ruidismo ya estaba en el futurismo. Pero aquí mete la ironía, es decir, las máquinas después de la guerra y de todo, pues está el futurismo, digamos, de las máquinas, pero también Sí, el caos de las máquinas, ¿no? Su contestación y lo terrible que de las máquinas que han sido capaces de generar esa terrible Primera Guerra Mundial. Pues vamos a escuchar esto y verlo, sobre todo para ver, para salir de la duda de quién de los dos gana, si la máquina de coser o la máquina de escribir. Siempre me gusta poner esto. No pasa nada, recursos. Señores, comenzamos en sus marcas. Ah, no. Bueno, bonita, tenemos todo el día, ¿eh? No hagas trampas. Vale. Señores, comenzamos, damos la salida. Preparados, listos, ¡ya! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Lube! ¡Ronronea! ¡Taca! ¡Traca! Vamos, hasta el final de la carrera, venga, más rápido, estamos preparados. Estamos llegando al final, parece que le está llevando ventaja a la máquina de coser, pero la máquina de escribir está casi a la par. Vamos. Atención, llegamos al final. 1, 2, 3, final. Acabamos. Final. ¿Dónde está el metro? No, tampoco el metro, pues nada, luego con el paso de la mano. Bueno, señores, estamos comprobando que más o menos. Sí, bueno. Está claro. La ganadora, un fuerte aplauso a la máquina de escribir. Perdona, ha sido un fallo. La máquina de coser. Lo que sí se aprecia en este concierto vuestro, Arte Sonoro de ayer y de hoy, desde la escoba musical de Cervantes hasta Clapping Music por Cabañales, que por cierto fue propuesto por el Laboratorio de Creaciones Intermedia de vuestro Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, pero estuvo en el marco de la 15ª edición Cabañal Portes Subertes 2013, no lo había dicho hasta ahora. Lo que sí se aprecia es ese modo, diríamos, tan festero, levantino por otra parte, o sea, como podía ser también un Carles Santos, que decía o mi amigo Ricardo Bellés, ambos de Vinaròs, que decían que los vinarosenses eran tunos y festeros. Pues hay mucho festero en esta cuestión y vosotros sois muy festeros. Y bueno, hay alguien que viene ahora y que no es precisamente demasiado festero, pero aquí sí que lo es. Estamos hablando de nuestro querido Bartolomé Ferrando, que entra en 2 acciones que vamos a poner ahora dentro de esta historia, con colaboración de gente del público realmente fantástica. Nuestro siguiente invitado, su nombre es sinónimo de referente y maestro. Con todos nosotros, Bartolomé Ferrando. Muchas gracias, buenas tardes. Haré 2 piezas cortas
La primera de ellas era un poema fonético acompañado, pero el acompañamiento quería que fuera toda la audiencia y por eso he traído pañuelos poco para todo el mundo. Por favor, si podéis repartir, que todo el mundo tenga al menos se trataría, un momento. Yo haré una pieza fonética y haré una pausa. Y os pediría que cuando haga una pausa, todo el mundo se suene. Podemos hacer un pequeño ensayo. A ver cómo suena ese sonar. Sería sonarse a cada pausa. Rinque, Aikomai, Surshu, Olitoma, Valle. Slinke, Malinke, Trinama, Okerato, Kalim, Rinsete, Olipuritete, Conveya, Ronni. Alicuema, Sulku, Briteni, Briteleke, Hidrope, Sulumin, Ninota, Kakeretin, Binea. Sorran, Esquite, Abrem, Lutito, Petírame, Sunrenito, Brene, Alánate, Trindón, Brícama. Solidato, Sulfere, Ripiete, Orinco, Branda, Remenete, Grinte, Cantaba, Oranta, Socorronete, Brante, Pebriala, Pulsenese, Colitaraye, Shrin, Lindópala, Subí. Níquete, Frin, Algeraya, Natapo, Fursique, Landatíjala, Onimayeto, Ronsini, Joram, Ursicone, Lili, Antipeleca, Grisana. Cada uno de los participantes le pondré un plato en la boca y no deberá tocar con las manos en ningún momento. A cada uno de los participantes les colocaré unas letras al azar en el plato, de manera que deberán leer algo al azar de lo que caiga sobre su plato. Deberán leer y memorizar algo de lo que encuentren en su plato. Los participantes a una señal deberán gritar lo que hayan memorizado de las letras sin tocar el plato con las manos y todos a la vez.
Bueno, estas dos acciones de Bartolomé Ferrando realmente eran dos situaciones distintas. Están además en el vídeo, están por debajo los títulos de las acciones y los intérpretes y los autores, y que no hace mucha falta insistir aquí con esto. Y precisamente por esa misma razón nos vamos a atrever a, sin mencionar las acciones en sí, a aludir a dos acciones, a dos eventos sonoros, si acaso se puede decir, el que dio nombre a Fluxus, George Maciunas, porque ahora pasáis a otra cosa, pasáis en este concierto también a dar voz a Fluxus. ¿Cómo es esto? A ver, porque viene Fluxus ahora, ¿no? Bueno, lo de Fluxus también era por ese sitio también, digamos, fiestero, y un poco, porque también lo estamos haciendo en un lugar, esto fue Emilio Martínez, eso que llevaba todo, reivindicar un barrio para defenderlo. Entonces consiguió que la Sociedad de los Pueblos Marítimos, que es donde estaba la banda de allí, nos dejó el espacio, ¿no? Y entonces también Fluxus siempre hace un guiño a la música, y había un piano, percusión. Entonces pensábamos unas obras pensadas para heterodosas, para piano, de George Maciunas, ¿no? Pues lo mismo era pieza para piano tal, y era poner un florero y tal. Luego también hay que darse cuenta que el público que había aquí era vecinos, niños, los padres, que es decir, es un público que no conoce a Fluxus, algunos también compañeros, ¿no? Entonces hay que ver también la transversalidad, que Fluxus puede llegar a un público también a través del humor, rompe fronteras, y entonces sí que introdujimos cosas también de música para que de alguna forma no vieran que todo es una broma, que es decir, que siempre estábamos un poco en el impasse, ¿no? Incluso el director de la banda le propusimos una pieza de George Maciunas que era solo para director de orquesta. Efectivamente, que también vamos a tener ocasión de ver y de escuchar. Sí, sí. Empezamos con nuestra primera composición. Composición número 9 para piano. Adelante. Seguimos. Composición número 4 para piano. Esto del mundo.
Bien, seguimos. Pelotas. Las pelotas. Pelotas. No puede ser, no sé. Vale. Señores, continuamos. En la pierna derecha me pongo una media, en la pierna izquierda me pongo otra media, y entre medias me gano la vida, es mentira. Seguimos con la actuación solo para director de orquesta. Es un super hit en el ranking de super remazo. Bien, el No Va Más, la orquesta del LCI, reconocidos mundialmente por sus éxitos en todas las pistas sonoras, y la Orquesta Profesional de Valencia. Aplaudimos. Bien, seguimos con la parte más importante de todo esto. El solo director de orquesta, dirigido por el director de orquesta de la Sociedad Musical de los Poblados Marítimos, don Enrique Parreño. Bueno, después de estas obras interpretadas para el piano y también para solo de director de George Maciunas, luego vamos a concluir, como concluir el concierto, con una obra netamente musical, pero no vamos a adelantar acontecimientos, porque ahora viene tu paella. A ver, Miguel Molina hace una paella, también está subtitulado, se sabe cómo es el tema, el título y tal y cual. Pero bueno, esto sí que es festero a tope, y además tú empiezas diciendo algo que tú, que encima que no eres valenciano, sino que has nacido en Cuenca, dices que el valenciano tiene una paella en la cabeza. Entonces tú vas a hacer tu propia paella. Bueno, a ver, cuéntanos. Sí, es como la... Bueno, eso es que en Valencia no se han puesto de acuerdo ni siquiera los componentes de la paella, ¿no? Bueno, ya, claro. Yo lo que vengo a decir que hay tantas personas como paella, o valencianos como paella auténtica. Entonces yo propongo mi propia paella auténtica, ¿no? En realidad, la obra surgió porque como allí estaban todos los instrumentos de percusión, veía que no fuese un telón de fondo. Entonces me fue la motivación de toda la percusión de esa sociedad de pueblos marítimos, digamos, de la banda, para concebir todo a través de lo sonoro, ¿no? Entonces es una paella para pollo conejo, y en este caso la percusión. Entonces toda esa sonoridad que a mí siempre me encantó, cuando la percusión no es golpear, sino es la poética de los elementos que caen, ¿no? Entonces eso, la primera vez que llegué a Valencia vi una percusión y cayendo elementos y me marcó, ¿no? De alguna forma también aquí es un homenaje, que las cosas caen, el arroz cae, no es una baqueta, que todo no se reduzca a baquetas, ¿no? Entonces yo me planteo ahí, como lo hice también con Deco lo concibió la paella, yo hice un poco la composición, y con Pau y todo eso, con sus alumnos, pues hicimos ahí todos los elementos. También es importante que la polémica... Estás hablando de Pau Ballester, de nuevo. Pau Ballester, digamos, y su aula de percusión, pues fueron las personas. Lo sorprendente es que fui yo ahí a ensayar, y claro, como es una clase, pues tirar el pollo, pues lo hacían como... Mira, lo hacían muy perezoso. Cuando ellos vinieron... Aquí no va a ser nada perezoso, como vamos a tener ocasión de comprobar. Está verdaderamente vivido.
Bien, seguimos, señores, damas y caballeros. Nuestra siguiente obra, espero que no estén cansados porque aún queda un poquito. Pero bueno, siempre está abierta la puerta de atrás para que se puedan entretener. Bien, paella de pollo, conejo y percusión. Con Miguel Molina y Deco Nascimento. Un fuerte aplauso. Aprovechando que todavía no está claro cuál es la paella auténtica, cada valenciano tiene su paella auténtica, creo que hay tanto valencianos como paellas auténticas, pues voy a hacer mi paella auténtica de sabores y sonidos, ¿no? Que los sonidos también saben. Entonces vamos a hacer pues, un pollo y conejo con toque de... ¡Paella! ¡Leña! ¡Fuego! Aceite, calentar el aceite. Preparando la carne, a ver, no estáis muy... A ver, la conejo. Pollo y el conejo. Tarea la carne, verdura, pachoqueta. No estamos en Alicante, ¿no? Los sonidos se oyen en la baqueta. Garrafón. Agua. Que sea cruda, de esa dura como tenemos aquí, Un poco de sal, un poco de color, de azafrán. Hervir lentamente, veis el secreto del sabor, lentamente. Y falta un poco y quiere uno darle un toque de caracoles, un toque de caracoles. Ahora entra el arroz. El arroz es un momento muy mágico, muy estético. Ahora no hay que removerlo, Ahora se deja hervir, se prueba, se saca un poco de sal, se empieza a cocer, y después ya queremos un socarrá, el último minuto, ¡golpe de fuego! Y ya solo queda el reposo de la hoja de periódico. Bueno, este es la paella con pollo y conejo y muchas más cosas, por supuesto, y sobre todo sonidos extraídos de todo aquello
que va componiendo esa curiosa paella. Y además el pimiento, que está prohibido, el pimiento rojo se asocia a Alicante, entonces yo quería que hubiera un pimiento rojo que no tocara, ¿no? Era un poco también, me producía todo ahí, ¿no? Pues esa era la paella de Miguel Molina, y vamos a concluir este concierto, insistimos, titulado Arte Sonoro de Ayer y Hoy, desde la Escoba Musical de Cervantes hasta Clapping Music por Cabañales, porque además este libro, previo a este concierto, precisamente da un poco el sustento, el sentido a todo este tipo de realidades que hemos estado aquí viendo. Y aunque en este libro no se alude a ello, acaba con una versión realmente singular, magnífica, hay que decir, también en lo musical, de la famosa Clapping Music. Sí, sí. Esta que empieza así de Steve Reich, pues uno de los orígenes de la música repetitiva, del proceso de fase gradual que él creó. Pero aquí no voy a decir cómo lo hacen, pero realmente es una sorpresa. Hacen una versión, yo creo que al propio Steve Reich le hubiera encantado. Sí, además le pusimos por Cabañales, ¿no? Que es como un toque flamenco, ¿no? Curiosamente, sí. Por Cabañales. Sí, ¿no? Sí, pero es que es el nombre del grupo que lo interpreta. No, bueno, por Cabañales es el título, es Clapping Músico por Cabañales. Vale. El grupo es la aula de percusión, ¿no? Vale, sí. Entonces, lo que vengo a decir que el origen de Clapping Music también, él la obra la hace para dúo y utiliza palmas. Pero lo curioso, yo no lo sabía cuando se hizo esto, y Pau Ballester fue el que la planteó. Se planteó para Cacerolas porque, vamos a ver un poco, todo este concierto es reivindicar un barrio que iban a destruir, ¿no? Pues es un modernismo popular, ¿no? Al final se ha conseguido, estamos hablando de 2013, que todavía lo iban a destruir. Entonces, por Cabañales, la forma de manifestación que tenía, pues es la cacerolada, ¿no? Que ha sido como una marca sonora, pues de Argentina, de muchos sitios, ¿no? Sí. Aquí Leopoldo Amigo hizo una pieza también para Cacerola. Entonces se convirtió en una identidad. Entonces Pau Ballester lo pensó, Clapping Músico para cacerolas, venía a ser como una forma de, igual que Murray Safra habla marca sonora que identifica un lugar, aquí sería una marca sonora reivindicativa que marca un lugar, que es el Cabañal, para que no lo destruyeran. Es decir, que se le está dando un contexto. Luego, Clapping Músico por Cabañales, realmente la inspiración, según testimonio de Steve Reich, fue en Bruselas, en un restaurante español en 1972, que escuchó flamenco. Entonces, curiosamente, por Cabañales, Flamenco con las Palmadas, concibió también una obra, por eso es arte sonoro, que no se usara instrumentos, ¿no? Aquí se usa la cacerola, que también es el charibaldi en la Edad Media, la cencerrada, y entonces coge un elemento de romper. Pero claro, es repetitivo, pero hay un elemento que se repite y hay un elemento que se desplaza, ¿no? Ya no es las fases, no de música, sino desplazamiento. Entonces, de alguna forma está creando ese ritmo, ¿no? Lo que es todo golpear cacerolas a una determinada hora, aquí se convierte orden y desorden y superposición. Es como una idea colectiva, porque el ritmo es lo que nos unifica. Dentro de la música, la melodía nos separa. Cada sitio es una melodía, pero el ritmo es lo más transversal. De hecho, Steve Reich pues, se acercó al gamelán, a africano. Entonces, de alguna forma, yo creo que esta obra, y Pau Ballester, yo creo que la eligió perfectamente para hacer ese elemento de conjuntarse, pero a la vez haber diversidad e individualidad, ¿no? Y es como una lucha vecinal de cada uno y la suma de todos, ¿no? Y yo creo que es preciosa en ese sentido, que tiene un contexto. Yo creo que Clapping Música es decir que todo este concierto era reivindicar y también romper las fronteras de que el público entendía a través de la cacerola un símbolo, que si esto se hace fuera de allí, pues son cacerolas, ¿no? Pero que ahí tenía una forma de afirmación de su lucha, ¿no? Efectivamente, muy bien expresado. Solo voy a adelantar antes de pasar a escuchar esto, ya para terminar, este Clapping Music, esta versión tan particular que tú has también glosado y además situado en contexto, que Steve Reich en su momento comentaba cuando hace bastantes años vino a Madrid a hacer un concierto precisamente en el Festival de Otoño, y yo le entrevisté y él comentaba que precisamente en Bruselas, saliendo de lo que tú decías, de un tablao flamenco allí,
pues de pronto, bueno, ellos iban con un camión allí lleno de instrumentos y tal, bueno, de todo para su concierto. Y de pronto él dijo, yo tengo que hacer una obra que simplemente un amigo y yo nos pongamos a tocar las palmas en una esquina y ya está, y nos dejamos todo este lío de los camiones y tal y cual. Y dice, y si algún día van las cosas mal dadas, y dice, pues nos ponemos él y yo en una esquina tras de otra y pedimos dinero. O sea, es que Steve Reich era así, es su personalidad, es un hombre bastante divertido, bastante irónico, pero en fin. Bueno, pues nada. Te despedimos aquí, Miguel. Seguiremos en otro momento porque tenemos todavía pendiente eso de las mascletas, pero ahí lo dejamos, es otro tema también muy valenciano. Y vamos a ya escuchar este Clapping Music que concluía ese maravilloso concierto. Muchas gracias. Bueno, gracias.